Hola a todos, el día de hoy voy a hablarles sobre composición vectorial. Esto es un tema selecto de mi clase de física y voy a presentarlo, este tutorial, como parte de mi proyecto de primer parcial. Mi nombre es Ana Cristina García Gómez y comenzamos. La composición vectorial se compone por dos métodos para solucionar. En la composición vectorial, principalmente, se busca encontrar el vector resultante y el ángulo de un sistema de vectores. El método gráfico se utiliza para poder medir la magnitud del vector resultante y la magnitud del ángulo. Este no es tan exacto, ya que en material de medición tienden a variar las magnitudes o las medidas. Principalmente cuando resolvemos un problema de composición vectorial se nos da el valor del vector X y del vector Y. Entonces, se traza fijándonos también en los valores, si son positivos o negativos, y en qué parte del cuadrante de un plano cartesiano se ubicarán. Estos, digamos que en esta representación están ambos positivos. Entonces, se traza vector X y vector Y. Después, se crea una línea que mida, terminando del vector X, donde termina el vector, se hace una línea idéntica a el vector Y para poder determinar dónde queda. Y del otro lado se hace lo mismo, donde termina el vector Y se hace una línea con las mismas medidas y con la misma dirección que el vector X. Entonces, a esto llega un punto en donde se unen estas dos líneas. Este punto va a ser el que determine dónde va a terminar nuestro vector resultante. Se traza el vector resultante desde el punto de origen, que es este, hasta el punto donde se unen estas dos líneas. Entonces, se marca y listo. Para poder determinar en qué ángulo se encuentra y cuánto mide, se mide con una regla. Dependiendo de la escala con la que estemos trabajando, medimos cuánto mide el vector resultante. Para poder medir el ángulo se ocupa un transportador, se coloca el punto 0 donde es el punto de origen y se mide donde da el vector resultante, y así determinamos gráficamente nuestro vector y nuestro ángulo. Por otro lado, existe el método analítico. Este método se considera como más exacto, ya que ocupamos fórmulas matemáticas para determinar los valores del vector resultante y del ángulo. Entonces, principalmente se hace casi lo mismo para el método gráfico. Se traza el vector, pero casi en esto no nos vamos a basar, sino más bien en la fórmula y en los resultados que nos den las mismas. Para obtener el vector resultante se ocupa la fórmula de R, que es vector resultante, igual a raíz cuadrada del vector X al cuadrado más el vector Y al cuadrado. Se hace la sumatoria, se hace la raíz y nos debe de salir la medida del vector resultante. Y para el ángulo se ocupa tangente, pero en su versión negativa, cuando oprimimos en nuestra calculadora Shift Tan, que nos da -1, que iguala al vector Y entre el vector X. Entonces, si metemos esto en nuestra calculadora, vamos a multiplicar tan -1 por la división entre vector Y y vector X, lo cual nos debe de dar la medida de nuestro ángulo. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos para que esto nos quede más claro. Tenemos aquí el ejemplo A, que nos dice que el vector X es 6.5 newtons y el vector Y 2.6 newtons. Entonces, vamos a unir nuestras líneas que estén más o menos del mismo tamaño. Acá. Trazamos nuestro vector resultante del punto de origen a donde se unen las líneas, y después marcamos nuestro ángulo. Entonces, aproximadamente nos debe de dar un vector resultante de 7 newtons y
un ángulo aproximado de 22 grados. Entonces vamos a poner aquí que de método gráfico el vector resultante nos dio 7 newtons y el ángulo nos da 22 grados. Esto es un aproximado. Recordemos que el método gráfico no es totalmente exacto. Entonces, vamos a hacerlo de manera analítica. Entonces, vamos a decir que el vector resultante es igual a la raíz de, este caso, 6.5 al cuadrado más 2.6 al cuadrado. Entonces, esto nos debería de dar aproximadamente que el vector resultante es 7.00. En la calculadora salen unos cuantos decimales, pero pues los redondeamos y tomamos solo los dos principales. Entonces, hacemos de nuevo y decimos que el ángulo es igual a tangente que el ángulo es igual a tangente menos 1 de 2.6 entre 6.5. Y esto nos debe de dar aproximado en nuestra calculadora el resultado de 21.80 grados. Entonces aquí podemos comparar que efectivamente usando el método analítico podemos comprobar lo que nos salió en nuestro método gráfico, que es que el vector resultante es 7 y que el ángulo es 22. Más concretamente 7 y 21.80. Bueno, espero que todo haya quedado muy claro. Les dejo la pantalla completa de todo lo que resolvimos el día de hoy y espero tengan una gran semana.